Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune, un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Radar. Un programa que busca identificar qué es lo que está en el ecosistema y que tenemos que comentar y reflexionar acá en Antofagasta. Para eso vamos a estar junto a ustedes todos los días lunes y también los días miércoles. Sí, a partir de agosto normalmente también el viernes. 3 programas a la semana para hablar de todo lo que trata la contingencia. Y justamente vamos a saludar a los invitados de este día lunes, porque estamos junto a Francis Espinosa, doctor en Ciencias Políticas, y también junto al concejal de Antofagasta, Waldo Valderrama. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la Gracias. invitación el día de hoy. Gracias a ambos por darse el tiempo de estar compartiendo con nosotros. Vamos a estar hablando varios temas y el primero que vamos a tocar es uno de los más recientes a nivel noticioso. Tiene que ver con la incorporación justamente al grupo de asesores del gobierno regional de 3 figuras bastante representativas a nivel regional. Estoy hablando justamente del ex candidato a gobernador y bueno, quien también fue gobernador en el año 2014. Sí, un plazo Un tiempo breve, sí. al menos una semana, pero lo fue. Justamente estoy hablando de el ingeniero civil en minas, Hernán Vargas. También una de las nuevas contrataciones para el equipo de asesores es justamente el ex CRM de vivienda y arquitecto también, Julio Santander Del gobierno de Renovación Sebastián Nacional, Piñera. Lo que, en la segunda administración. de Sebastián Piñera, sí, absolutamente. Y la tercera contratación está junto a nosotros, el concejal Waldo Valderrama, quien también es ingeniero civil constructor. Así que me gustaría preguntarle la reacción que ha sentido de parte de la comunidad y cómo ha sentido este proceso. Mira, a ver, también con un poquito de humor, porque igual halagado, porque primero que todo el cargo no es un cargo de asesor del gobernador. Yo entré a una unidad que paradójicamente se llama de infraestructura y transporte. Un ingeniero constructor, ex CRM y transporte, en una unidad específica y bastante técnica, donde además también va a estar Julio Santander, ya como arquitecto, y también como ex CRM en Minbu. Tienen nuestro currículum. Y yo también me comparo con Julio porque el currículum de ambos coincide mucho. Alta experiencia en el mundo privado, en el desarrollo de proyectos. Yo tengo 16 años de titulado, proyectos mineros, proyectos de infraestructura en la ciudad, varias experiencias en el privado, y también fui CEREMI por 4 años en el segundo gobierno de Bachelet en transporte y telecomunicaciones. Y hoy día lo que está viendo el gobierno es empujar una cartera de proyectos. Y esto no es casual, porque esto está asimilado en una nueva facultad que se le entregó a los gobiernos regionales, que es la posibilidad de ejecutar proyectos, cosas que no podían hacer hoy día. Entonces la unidad de infraestructura y transporte, a través de un convenio con la DIPRES, tuvo que crecer a 8 funcionarios. Con Julio somos 2 de los 8 que se están contratando en total en esta nueva unidad, que es justamente para empujar esta cartera de proyectos, porque uno de los cuestionamientos que tenían los gobernadores es la incapacidad de poder gastar su propia plata. Entonces, qué mejor que profesionales del área en experiencia técnica, profesional y en el mundo privado, en ejecución de proyectos y además conocimiento del sector público. Los otros funcionarios que han sido contratados son de variada experiencia también alta experiencia en el mundo público y privado, solamente con la particularidad que no han sido autoridades, en el caso mío como Julio. Por eso Esa es la se gran destaca diferencia. también estas 3 figuras. Exactamente. Valdo, mira, entonces, si entiendo bien, bueno, siempre hablar del ausente, siempre los ausentes no tienen razón, como dice el dicho. El señor Vargas, ¿él no se encuentra en esa unidad o él va en otra? Me parece que está en el URAI. Exactamente, va a la unidad de relaciones internacionales. Ya, Yo ahí justamente desconozco mucho sobre lo que la función y cómo se. Yo conozco más lo de Julio porque es una unidad que vamos juntos. Sí. Ya, No, pero justamente quisiera agarrarme de su nombramiento para justamente, y ahí también preguntarle a Francis cuál es su lectura, que justamente hay una segunda lectura de esas contrataciones, que son las campañas electorales. Tú sabes que estamos en campañas electorales. Y obviamente contratar a un concejal comunista, sabiendo que el que está liderando la encuesta para alcalde es un comunista, lo que dice en la encuesta, o incluso en terreno, se ve una persona activa, Pablo Iriarte, absolutamente, que tú eres un cercano a Pablo Iriarte, son compañeros.
diría compañero de lucha y de campaña, traer a Santander, que es un ex Ceremi, que igual es llamativo, porque igual yo no logro pensar que Julio Santander aceptó esta oferta sin haber hablado con Paulina Núñez, sabiendo que es muy cercano, no te pregunto a ti, pero sabiendo que es muy cercano del presidente de RN y por rebote afecta también la campaña. Es decir, indirectamente hay dos campañas relacionadas. Y obviamente el señor Vargas, que como ex candidato se eleccionó a la campaña directamente con gobernador, sabiendo que era un contrincante de Ricardo Díaz. ¿Tú entiendes esa lectura? ¿Tú no crees que hay algo de aquello igual en tu contratación? ¿Yo? Sí, o en general, o los tres. Yo creo que, a ver, en el caso de mí y Julio es un particular, o sea, igual lo decía que me sentía halagado, porque creer que por una contratación mía va a aumentar la capacidad electoral del gobernador a nivel regional, muchas gracias por el gran peso que me dan y la gran popularidad que me entregas, pero no creo que sea así, ¿ya? Hay un currículum, una capacidad técnica que vincula, y cuando tú quieres empujar una cartera de proyectos importante para la región y que se ejecuten bien, tienes que tener personas que sepan tanto técnicamente el desarrollo de un proyecto, pero también capacidad de poder llegar inclusive a los municipios para poder empujar esto. Y con Julio tenemos la experiencia de hacerlo, de haberlo hecho 4 años. Entonces yo creo que en el caso de nosotros dos, y lo digo sin tener la decir otra piedra, cosa, sí, Hernán, sí. porque es lo que conozco y porque es la unidad que vamos a estar juntos y por la unidad que fuimos contratados. Y como te digo, entre 6 funcionarios más con relativa y de variada experiencia técnica se han unido a esta unidad donde somos dos. Hemos destacado por nuestra historia nomás, pero no más que eso. Doctora Francis, desde su mirada, sí, bueno, experta en ciencias políticas. Sí, a mí me invitan, digamos, para comentar política y no me puedo despolitizar, digamos que es un fenómeno que yo vengo viendo de manera bastante peligrosa acá sobre todo en la región. Y en segundo lugar, digamos, un poco pensar, bueno, ¿y por qué, digamos, esto no fue antes, no? O sea, igual desde la mirada suspicaz. Y como analizo política, creo que, digamos, la importancia de la especificidad técnica no es algo que debiera estar, digamos, necesariamente presente en, digamos, la conformación de nuevos gabinetes. O sea, la política se analiza desde la política y desde ahí, evidentemente, hay varios aspectos que son importantes. En primer lugar, digamos, la nueva concepción de una independencia política con una especie de transversalidad. Ahí Cristian me podría ayudar, ¿no? Digamos, cómo podría gobernar Macron con una extrema izquierda, pero siendo un socialdemócrata. Entonces, aquí, digamos, cómo se pudiese gobernar con una izquierda y con una persona más cercana a RN. O sea, la verdad es que la discusión política hay que tenerla. Y me parece que es importante, me gusta ser policía malo, así que voy a ser la policía malo. Y yo creo que sí, que efectivamente uno analiza esto y lo ve con una finalidad político-electoral, desde una democracia electoral, hablan los especialistas, ¿no? Y de qué manera esta transversalidad busca la captación de votos para un candidato que tiene la plataforma, que en este caso es el gobernador, que tiene la plataforma para hacer, digamos, campaña política. Entonces, sí, uno queda con la sensación, porque además, digamos, en los círculos de derecha hay mucha gente que a mí particularmente me ha dicho que va a votar por Marcelo Hernando. Entonces, yo me tengo que correr, digamos, para la derecha, en este caso, porque tengo que captar votos también de la derecha. Eso es lo que yo analizo desde la perspectiva eminentemente política y no es de la especialización, digamos, desde la tecnocracia que plantea Waldo. Waldo, en ese sentido también, igual lo que dice Waldo, y dime si me equivoco, la decisión que se toma para saber si se apoya o no a Ricardo Díaz por parte del Partido Comunista, no es una decisión que es descentralizada, no tienen tanta autonomía política en cuanto a esa decisión la sede del Partido Comunista en Antofagasta. Si uno lo piensa, si lo pensamos de un punto de vista de orgánica, la decisión se toma en Santiago. ¿Puede influir un nombramiento en esta toma de decisión? ¿Habrá una declaración pública del Partido Comunista en cuanto a quién apoya para la elección de gobernador, gobernadora? No, para nada. O sea, aquí hay que entender que justamente como tú dices, hay una decisión, hay un espectro nacional también que estamos discutiendo. La región igual tiene su voz y voto en la decisión final, pero por una contratación y viendo la historia del Partido Comunista, en todas las elecciones pasadas nunca ha sido
una moneda de cambio, nosotros no tomamos decisiones, lo hacen por conveniencia, sino por convicciones. Y así como lo hemos demostrado en nuestra historia militante y partidaria, hoy día no distinto. Hoy día la decisión va a ser una decisión por convicciones y como lo hemos dicho, no estamos hoy día en esta discusión. Waldo, en este caso, respecto a otra repercusión que ha sido una situación bastante dura de confrontar para el Partido Comunista, que tiene que ver justamente con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago, el cuarto tribunal, volvió a rechazar una defensa del alcalde justamente y se mantiene la prisión preventiva. ¿Cómo ha sido esta situación y la mirada a nivel local? Mira, bastante difícil la situación, pero ¿sabes qué? Yo quiero igual marcar, yo creo que el Daniel tendrá que estar cumplir lo que la justicia dijo, o sea, la investigación como corresponde y el juicio tiene que hacer, o sea, ahí no tenemos ningún cuestionamiento que hacer. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hay un debate que se está dando y que no se está dando en el mundo político, pero sí la ciudadanía. Las diferencias de trato que hoy día el sistema judicial tiene dependiendo de quién se está juzgando. Hoy día ha quedado libre y se va a arresto domiciliario un pedófilo condenado. Ha sido llevado ¿Usted se refiere al padre de Macaya, donde el hijo además sale en defensa, sus justificaciones que una niña de 12 años lo grabó abusando de una niña de 8 años sin el consentimiento del victimario. Entonces yo creo que acá hay un debate mucho más de fondo. Estas diferencias de trato de la justicia chilena, antiguamente tuvimos el caso de Larraín, hijo, Martín Larraín, y yo creo que hay que avanzar en esos debates. Daniel está cumpliendo lo que tiene que hacer, nosotros estamos respetando a la justicia, hay apoyo por parte de militantes con Daniel, pero también revisamos el panorama general de cómo las diferencias se están dando hoy día en el trato de la justicia chilena. Para contextualizar, si justamente se está hablando de lo que conocimos este lunes en el caso de Eduardo Macaya, justamente padre del senador y también presidente de la UDI, quien conocimos su condena la semana pasada, 6 años de presidio. Sin embargo, la medida fue cambiada, se revoca y finalmente es arresto domiciliario. Exactamente. Ha causado una gran conmoción y también ahí me gustaría que Cristian me complementara en la perspectiva. Sí, no, y retomando lo que respondió Waldo y justamente pidiendo su opinión, Francis. Entonces, si yo entiendo bien, tú piensas que puede detrás haber una intención política de una otra apreciación no directamente ligada a la justicia por el rol político que jugó el alcalde Jadue estos últimos años. Y justamente yo quería hacerle la pregunta, Francis, ¿usted cree que ese factor anticomunista existe? ¿Puedo especificar? Sí, dígame. Solamente especificar, no digo que solamente así de sencillo. Pero que hay unas diferencias notorias que creo que hay que revisarlas y discutirlas. Ya. Pero justamente, no sé, usted, Francis, ¿cree que existe ese anticomunismo? Está impregnado en la sociedad chilena, hasta en las instituciones políticas, hasta en las instituciones judiciales, que juegan un cierto rol discriminatorio de algún modo, o en tu caso que pueden llevar el balance, ¿cómo decir? Pueden viciar un juicio, o usted cree que ese anticomunismo es un poco fantaseado por el mismo sector? Bueno, sí, esa es una pregunta compleja en realidad, porque en política hay distintas variables. En primer lugar, si usted me lo pregunta como opinión personal, yo creo que sí hay una tendencia a un anticomunismo en el país, tal vez más fuerte de lo que se ha visto en otros países, sí. A menos que pensemos tal vez en un país, no sé, gobernado por Donald Trump, inclusive ahí, digamos. Sin embargo, yo tengo la impresión, digamos, de que cuando hablamos de la justicia chilena nos queda la sensación que tampoco es justa para todos y todas. O sea, ahí también hay un componente importante. En tercer lugar, digamos, el grado de visibilidad de un personaje como Daniel Jadue. O sea, yo digamos, si lo comparamos solamente en términos de visibilidad. Reacciones internacionales claro, incluso. En términos de visibilidad, evidentemente es un personaje extremadamente público, a diferencia del padre del presidente de la UDI. Entonces, digamos, todos los aspectos apuntan ya incluso desde los medios de comunicación a una culpabilidad per se.
Entonces yo tengo la impresión de que ese factor es importante. Pero yo creo que sería interesante conversar con Waldo, digamos, un poco el fenómeno identitario del Partido Comunista, que da la sensación de que hay dos partidos comunistas, y se ha hablado también en los medios de comunicación, el Partido Comunista que está con el gobierno y el Partido Comunista que le tira piedra al gobierno. Entonces, y digamos, de qué manera constituyen esta coalición variopinta, ¿no?, que jala hacia la izquierda. Entonces, ¿de qué manera específicamente estos casos constituyen una transformación en la identidad del Partido Comunista, un recambio generacional también, pero sobre todo, digamos, bueno, pero ¿qué es el Partido Comunista hoy en día, no? Sí, y me gustaría también que se complementara con otro acontecimiento reciente, el 6 de julio, que tiene que ver con los operativos policiales, donde se intervinieron varias comunas, entre esas justamente Estación Central y Villa Francia. Esta situación, vimos las repercusiones del mismo presidente del Partido Comunista, que ahí hubo una especie de no estar de acuerdo con las acciones de la actual administración, del gobierno. ¿Cómo se siente eso a nivel de partido? ¿Cómo se analiza? Primero que todo, la identidad del Partido Comunista está siempre en evolución. Ya no somos un partido estático, a pesar de que algunos nos quieran caracterizar como monolíticos. No es así, está siempre en evolución. Desde que yo entré a militar el año 2003, ya hace más de 20 años, 21 años, y el partido ha cambiado y hemos sido de estar totalmente fuera del Parlamento, hoy día ser gobierno por segunda vez. Entonces, claro que hay cambio, hay evolución al respecto, pero lo que ha cambiado realmente es el interés de la prensa en cuanto a lo que pasa dentro del Partido Comunista. Yo recuerdo, yo participaba por lo menos en 4 congresos nacionales del partido, y recuerdo que los dos últimos que participé, ya cuando estaba Camila Vallejo, que sé yo, había más personajes reconocidos, también planteaban diferencias internas dentro del partido. Diferencias que las hay, o sea, son legítimas, somos personas, somos humanos, discutimos. Y hoy día hay más interés de la prensa en relevarlas, pero finalmente la historia ha demostrado que el partido finalmente tiene definiciones y un solo activo, un partido de tendencia, como otros partidos que lo discuten por la prensa. Y nosotros estamos en el proceso de congreso justamente en este momento, pero son almas que existen dentro del partido porque somos personas, somos humanos y convivimos y tenemos distintas visiones de las cosas que están pasando. No es más que eso, o sea, que se releve más por la prensa hoy día es distinto. Lo mismo el tema de Villa Francia, yo creo que ahí la justicia tiene que actuar simplemente y eso. Justamente esa división que haya, no más que división, siempre hay oposición dentro del Partido Comunista. El centralismo democrático también implica aquello, es decir, puede haber disensiones internas, pero no tienen que verse al exterior. Y la orgánica del Partido Comunista, en ese sentido, funciona perfectamente bien. Y una de las primeras veces que eso se escucha hablar de esta confrontación entre... la primera vez. Bueno, eso quería hacer, entre una vanguardia y lo más bien el corpus conservador del Partido Comunista. Y tú lo puedes ver a lo largo de la historia, por ejemplo, del otro lado del ex muro de Berlín, por ejemplo, con la Unión Soviética, toda la área soviética. También, inclusive, en esa época habían vanguardia versus cuerpos más conservadores. Pero ahí viene mi pregunta, ¿pero siempre gana el cuerpo conservador en el Partido Comunista de algún modo? No, una pregunta que vamos a tener que dejar sobre la mesa, porque nos vamos a ir a un breve receso y a la vuelta vamos a seguir profundizando. Muy bien, ya estamos de vuelta de la pausa en Radar y vamos a continuar profundizando sobre los temas relevantes en el ecosistema tanto político y social de Antofagasta. Yo voy a retomar mi pregunta, esta vez aportando un poquito más de precisión. Siempre al interior del Partido Comunista, en cuanto a las disensiones que se encuentran dentro de la orgánica, que es normal porque es un partido compuesto de personas, hay dos corrientes claramente caracterizadas: la vanguardia, que es decir, lo que propone un cierto avance más progresista dentro del partido, y el cuerpo más conservador. Hay varios ejemplos a lo largo de historias, mencioné fuera de pantalla la primera de Praga, donde muchas veces en esa confrontación gana la parte conservadora. Yo quería preguntarle, concejal, ¿qué nos indica hoy en día que no va, como dice, de algún modo, suceder lo que siempre sucede, lo que suele suceder? Es decir, esta vez la vanguardia va a dominar o va a ganar este gallito, o de nuevo se va a imponer el cuerpo conservador dentro del Partido Comunista. ¿Se repite o no la historia?
A ver, primero que hacer grandes diferencias, y diste un ejemplo de demasiados tiempos y décadas. Sí, bueno, hay más reciente en otros lugares. ¿No? Pero la historia se repite, ¿no? Hay ejemplos mucho más reciente en cuanto a diferencias. No, mira, el partido tiene diferentes visiones, está compuesto por humanos, por personas, por lo cual hay distintas visiones de ver cómo la historia y también los hechos políticos que estamos viviendo en el contexto. Entonces, finalmente, el partido lo que hace es una gran discusión y hace síntesis finalmente y salimos juntos. Uno de los principios que tenemos en la unidad de acción, que internamente discutimos todo y hay discusiones bastante fuertes, pero cuando salimos juntos somos un solo equipo, somos compañeros que nos apoyamos mutuamente y eso tú lo puedes ver a nivel nacional. Entonces, no es tan dramático de que lo que está pasando. Nosotros somos un partido de tendencias, somos un partido unificado, entonces tenemos nuestro método, pero no quiere decir que las distintas visiones convivan dentro de nuestra realidad. Los más vanguardistas son los más conservadores, dicen la voz. A veces, a veces. Vamos a seguir profundizando sobre materia de seguridad y para eso a continuación vamos a ver a uno de los candidatos para ser alcalde de Antofagasta, quien realiza un emplazamiento a la autoridad, a la vocera de gobierno Camila Vallejo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Nosotros tenemos grandes desafíos en seguridad, pero no estamos al nivel que están nuestros países vecinos. 16 homicidios en solo 4 días con armas de fuego. Y dispara en numerosas ocasiones hacia el interior del auto. Fue la balacera en Quilicura, donde 4 menores de edad murieron. Todos estos homicidios están vinculados al crimen organizado. Y crimen organizado tenemos de sobra en Antofagasta, así como narcotráfico y ajustes de cuentas. Y yo me pregunto, ¿en qué están nuestras autoridades? Por eso, mientras algunos guardan silencio y otros juntan firmas, yo digo, no más inoperancia, no más que nuestros vecinos deban vivir encerrados y con miedo, no más balaceras y funerales narcos, no más que el municipio sea solo un espectador. Como alcalde de Antofagasta propongo ya cámaras de seguridad 24/7, escuadrón de guardias municipales también 24/7, pórticos en cada acceso de Antofagasta para evitar el robo de vehículos, drones municipales con la más alta tecnología y trabajo codo a codo con carabineros y con la PDI. Volvamos a creer en una Antofagasta segura. Sobre el contenido de este video y el impacto en la candidatura política de Sacha, ¿cuál es su primera impresión, doctora Fran? Sí, la verdad es que a mí me llama la atención en primer lugar la figura, digamos, el liderazgo de Sacha o su personaje, y en segundo lugar el contenido, ¿no? Haciendo el análisis de comunicación política. Insistiría en la idea de que me parece que a veces la gente no se lee los descriptores de cargo antes de postular, en este caso, a posiciones de poder. Y en función de eso, digamos, en el pedir no hay engaño, o en el ofrecer no hay engaño, entonces, o si hay engaño, y digamos, miente que algo queda, finalmente se ofrece todo. Pero desde la perspectiva, digamos, un poco más concreta, nos queda la sensación de que siempre se pone la carreta ante los bueyes. Y, digamos, de qué manera se determina no solamente un diagnóstico de la problemática, sino que cómo se va a resolver la problemática y de dónde se van a sacar los recursos o cómo se van a presentar proyectos para prácticamente tecnologizar la ciudad en torno al tema de seguridad. El tema de seguridad es un tema, ya lo hablábamos, que digamos bordea entre percepción y realidad de manera significativa, pero también es una buena carta de campaña en periodo electoral, junto con los temas de migración, por ejemplo, no otros temas tan importantes como educación o salud, pero son temas que postulan, digamos, una visión ganadora. Entonces, demasiados lugares comunes en el ejercicio lingüístico, en este training lingüístico político. Y por otra parte, a mí me llama la atención esta actitud tan agresiva de Sacha, porque no es su estilo político, pero pareciera ser que el manual de Bukele es algo que lleva, digamos, a la idea de un éxito en términos de campaña política. Tengo mis dudas, creo que se puede hacer política de otra manera. Y Waldo, ese recurso no es inocente el emplazamiento a Camila Vallejo, que hace el candidato de Evópolis, de Chile Vamos, en su video promocional. Esa ambigüedad que está muy presente en la derecha, basta recordar la intervención del señor el diputado de la Carrera hace unos pocos días atrás, diciendo que la de izquierda no era la mejor ubicada para hablar de seguridad, o si tú lees los comentarios, a veces anónimos, de que indican que los comunistas no
no tiene nada que ver con la seguridad, por lo contrario. ¿Tú crees que puede ser un flanco abierto para la campaña de tu partido en cuanto a la carrera municipal? Mira, primero que todo, cuanto al video, yo creo que es una medida desesperada de Sacha Rasmussen, porque su campaña no prende finalmente. De hecho, tiene mucha competencia interna porque es una candidatura bastante débil. Y un intento de atacar a Camila Vallejo para poder identificarse un enemigo básicamente en esta performance que hace hoy día, me parece bastante pobre, por decirlo de alguna forma. Y además también con harto de ignorancia, porque la Subsecretaría de Prevención del Delito apoyó al municipio, por ejemplo, de Antofagasta, con un proyecto de 100 cámaras de seguridad. Le formuló el proyecto y se los financió. Hoy día están en proceso de licitación. Lamentablemente el municipio igual ha sido bastante deficiente en la licitación en todo este periodo, como ya sabemos. También el Ministerio de Transporte tiene un proyecto de cámaras de seguridad y de control de fiscalización de los vehículos, alrededor de 37 cámaras. Entonces, prometer las cámaras que ya se están haciendo y que están en proceso de implementación, y que fue formulado por este gobierno, y atacar al gobierno, y también una gran contradicción por parte de Sacha Rasmussen, porque su sector político es el que el Parlamento no quiere dar los votos para levantar el secreto bancario y perseguir el delito organizado, el gran crimen. Porque cuando tú organizas para perseguir el crimen de verdad, tienes que perseguir el dinero y hay que seguir la plata, sí, como para poder bajar el gran crimen organizado. Y hay una gran contradicción porque finalmente su sector no quiere aprobar este levantamiento del secreto bancario. Bueno, no todos están de acuerdo con los distintos proyectos, como por ejemplo el anuncio de la nueva cárcel de seguridad solamente para los líderes de las bandas organizadas. Ya sabemos dónde va a ser ahora, en la región metropolitana, y ya sabemos que va a ser específicamente en un territorio aledaño de las comunas. Por lo cual muchos alcaldes han presentado su rechazo. Pero hay otra situación que es algo que también menciona. Pero el rechazo es por la ubicación. Por la ubicación. No por el proyecto. Así que hay una gran diferencia. Porque la propuesta del gobierno, que yo tampoco estoy de acuerdo, está centrado en la comuna de Santiago con alta población. Estoy de acuerdo en que debería, como así lo tenemos acá, la cárcel de hombres en Antofagasta, fuera del radio urbano. Ser una cárcel de alta vanguardia con 500 plazas. Justamente. Y no puede haber ninguna medida en contra del gran banditismo o la delincuencia sin la construcción de una cárcel. Hay simplemente no recordar simplemente Bukele, la lucha contra la mafia. Y hay un hacinamiento actualmente en Chile. Además, por lo demás, es que yo diría que es un problema paralelo. Pero, por ejemplo, cuando el juez Falcón intervino contra la mafia, no sé si recuerdan eso, en el año 80, estos grandes juicios en Italia, hubo de la mano con una instalación de una cárcel con militar alrededor para proteger. Entonces, si hay represión, debe existir el lugar para meter preso. Entonces, yo creo que no hay discusión sobre el hecho de que debe construirse una cárcel de alta seguridad. Y hablando de las funciones que pueden realizar ciertos organismos, tanto en sus límites como en sus garantías, el municipio, por supuesto, puede realizar acciones en torno a la seguridad, pero más dirigidas a la prevención que finalmente a la persecución del delito. Como concejal, ¿cómo han sido todas las acciones que puede gestionar finalmente el municipio? Siempre ha ido una gran pelea y justamente se está dando ahora con las promesas de campaña, de lo que se puede hacer y lo que no. Bueno, yo creo que la ciudadanía ya ha evaluado esta administración estos años. Yo creo que aquí lamentablemente nos queda mirar más a futuro de lo que viene. Y ahí en lo que viene hay que proyectos de levantamiento de seguridad en cuanto a ¿cómo se llama? Recuperación de espacios públicos, activar los espacios públicos, iluminar nuestras calles, generar zonas. Hay un proyecto que es muy interesante que es vías seguras, que es la iluminación, sobre todo dirigido a las mujeres, de calles y grandes vías que sean realmente bien iluminadas para que puedan transitar con seguridad. La mayor fiscalización por parte del equipo municipal de inspección y además de seguridad ciudadana, y también potenciar el convenio S14 que permite no solamente dar funcionarios municipales inspectores, sino también con un carabinero para que maximicemos los recursos en conjunto junto con carabineros. Entonces yo creo que se puede hacer harto de todo eso en prevención, sumado al tema de las cámaras que ya está en proyecto. La municipalidad puede hacer mucho. Y lo único que no puede hacer la municipalidad es perseguir a los delincuentes, que eso corresponde a la fiscalía y a las policías.
Justamente hablando de fiscalía, pues, sería bien que miremos las cifras de que otorgó el fiscal regional, me parece, en una presentación en el Mercurio, donde ahí hizo de algún modo un recapitulativo de lo que de las cifras que concernieron a la región de Antofagasta este último año, donde se puede ver claramente un aumento de los diferentes delitos, y en este caso de los crímenes, de los homicidios, donde ahí en 2023 podemos ver que tenemos 13 homicidios consumados, 16 homicidios frustrados, y en el año 2024, el actual año, 22 homicidios consumados y en cambio 25 homicidios frustrados. Aquí casi la cifra es doble, casi ha doblado. Y tú puedes ver ahí en cuanto a la participación de extranjeros en los diferentes delitos, que fue una de las diapositivas que llamó más la atención. 20% de delitos generales hay participación del extranjero, 44% en cuanto a homicidio son fruto de extranjeros, y 52% del delito de droga está relacionado con el corpus de extranjeros acá en el territorio regional. Es decir, el consumo, el tráfico de droga está relacionado de algún modo con la inmigración. Y eso va de la mano con, uno puede ver, los diferentes, las incautaciones que igual son enormes y que también van en aumento entre 2023 y 2024. Claro, pensando, por supuesto, ahí a acotar la inmigración delictual, de acuerdo a esos datos. Y miren simplemente el total general, en cuanto a cifra, millones de pesos, la cifra ha más que duplicado. Entonces, acá la problemática es profunda. Eso es lo que yo quería preguntarle, doctora. ¿Cómo usted explica esto? En un momento dado se habló mucho que, en un primer lugar, que la inmigración no estaba ligada con la delincuencia. Forzoso constatar, sin ser polemista, sin ser populista, que hay una correlación igual acá, si nos bajamos simplemente en datos duros que entregó la Fiscalía. Bueno, siempre ha habido una diferencia entre los datos que entrega la Fiscalía y la Defensoría, que en el fondo la Defensoría finalmente está más cerca de, digamos, de la población que es acusada y que es estigmatizada con respecto a los temas. También se ha planteado en los medios de comunicación, sobre todo, que hay digamos, como son delitos de máxima connotación, también llaman más la atención, y eso estarían directamente asociados a los temas de migración. Eso me parece que es un aspecto importante, pero también desde la perspectiva un poco más de la real político, de la realidad, uno pudiese ver que efectivamente la apertura de las fronteras del país ha implicado la movilización rápida de carteles de drogas y también del narcotráfico y del crimen organizado del país. O sea, eso está presente, a pesar de que, digamos, se ha discutido de si existe o no el tren de Aragua, etcétera, etcétera, pero eso está presente. Ahora, el fiscal nacional en una publicación el fin de semana plantea la necesidad de un acuerdo, de un gran acuerdo transversal en seguridad, y él piensa que no están las condiciones estructurales para, digamos, para llegar a ese acuerdo. En otras aristas se plantea un poco la idea de que como se está en campañas electorales o en pre-campaña, digamos, no está el horno para bollo, y la gente tiene más preocupación en eso que en los temas de seguridad. La verdad es que lo fundamental es lograr que toda, digamos, de una manera variopinta, desde una transversalidad ideológica política, pudiésemos entender, digamos, que es importante este pacto, este gran acuerdo político por la seguridad. Y, digamos, pensando en que ya, también lo decía el fiscal nacional, la gente le está tomando más peso a que esto realmente está sucediendo, y que tampoco se puede jugar con, lo han dicho algunos parlamentarios, con la idea de que, bueno, este fin de semana hay una cierta cantidad de muertos, pero el fin de semana bajamos, entonces vamos a ir normativizando, diría Foucault, esta idea de la seguridad. Entonces yo creo que es importante, digamos, pensar en este acuerdo, y con mayor razón, regiones que están directamente asociadas a migración y a delincuencia, como las nuestras. Bandas de crimen organizado que no solo son de Latinoamérica, sino que también tenemos presencia a nivel global de crimen, como también incluso una banda china delictual. Sin duda, Chile, como también otros países, están viviendo este fenómeno, que ya al parecer no es tan un fenómeno, porque ya es algo más común, lamentablemente. Hay una globalización de la delincuencia, de la idea del narcotráfico y de todas sus acá Chile consecuencias. Se ve como un edén delictual. Sí. De hecho, las tecnologías y las capacidades hoy día de mayor conectividad que tiene por lo respecto a la globalización permite también el gran crimen. Por eso, y como tú lo decías muy bien, hay un tema, un efecto internacional. O sea, no es solamente de Chile y
por medidas hechas acá, sino que es un efecto internacional. Y por eso necesitamos yo coincido con Francis, un mayor acuerdo político de todos los sectores y tomar las medidas más fuertes que podamos implementar para poder justamente perseguir el gran crimen organizado. El gran crimen organizado es una situación es que toma poblaciones enteras y no permite la función del Estado, y eso es gran preocupante. Yeah. Y eso tenemos que, de todas maneras, tratar de evitarlo. ¿Y cómo se hace eso? Con recursos. ¿Ya? Y el crimen organizado también utiliza grandes recursos para justamente conquistar esos sectores. Entonces, hoy día tenemos que tener la capacidad de tener este gran acuerdo de seguridad y aprobar una de las principales medidas, que es la persecución del dinero y a través del levantamiento del secreto bancario. Mire, yo planteo una pregunta y quizás pueda responder después del regreso, después del corte, pero una especificidad de Chile en tal aspecto global, y estoy absolutamente de acuerdo, si hay una globalización de la economía, debe haber una globalización también de toda la parte oscura que va de la mano con una economía informal. Pero en el caso de Chile, ¿no cree usted que hay una característica de un golpe a la autoridad posteriormente o durante el estallido social que persiste después del estallido social? Y si eso no se relaciona con un sector bien preciso de la política criolla, yo creo que puede responder después de la pausa. Nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos conversando. Muy bien, ya estamos de vuelta y continuamos analizando lo que es el ámbito político y social de Antofagasta. Sí, yo no podría no hablar de seguridad sin mencionar lo que sucedió con el estallido social, que está relacionado para mucho con un sector, y que esa dialéctica, esa retórica, esas palabras, esos conceptos que se instalaron entre el estallido social y el estallido delictual. De hecho, el alcalde actual lo retomó en su campaña. ¿Qué piensa usted de eso? Me interesaría la respuesta de ustedes dos. ¿Hay un golpe a la autoridad en Chile? ¿Hay una consecuencia grave de la discusión acerca de la autoridad de Carabineros que está relacionado directamente con el estallido? A ver, yo creo que no, ya, creo que todo. Porque el estallido social fue un estallido en cuanto había grandes expectativas y deseos por parte de la comunidad y de la ciudadanía de generar ciertos cambios. Finalmente no sucedieron esos cambios porque las dos propuestas constitucionales sabemos que se rechazaron, pero yo creo que el descontento o la capacidad de la política de responder hoy día a la ciudadanía en cuanto a todo su deseo, hoy día hablamos de seguridad, pero hay muchos temas que hemos estado discutiendo constantemente, con una constitución que además no te permite hacer muchas cosas, y recordamos que por eso fue el estallido social, una constitución que no te permite hacer cambios profundos que te puedan ayudar a resolver las situaciones que hoy día vive la ciudadanía. Y una de ellas es la seguridad inclusive. Pero asignarle responsabilidad al estallido social por la pérdida de la confianza en la autoridad, yo creo que eso viene de mucho antes, y de hecho esa pérdida de confianza en la autoridad dio pie a la posibilidad del estallido social, y no al revés. En ese aspecto, respecto a la acción de una movilización pacífica, ¿cierto? Que siempre ha sido un mecanismo totalmente válido. Doctora, ¿siente que se ha perdido un poco la esperanza de que esa acción, ese mecanismo funcione para conseguir algo? Porque últimamente se hace la comparación con todas las subidas de valores de los precios, de los productos de la canasta básica, etcétera, que también tienen que ver factores internacionales, valor del dólar, por ejemplo, que se influye también en los valores que tenemos acá a nivel nacional. Con esos 30 pesos que se subieron en el transporte justamente del metro. Entonces se dice, ¿cuándo va a haber otro estallido social? O mejor dicho, ¿por qué ya vemos como un estallido social en Chile no sirvió de tanto? Sí, bueno, digamos, yo creo que hay distintos momentos, digamos, en la transformación de la sociedad, y el estallido social fue un momento de ebullición que tenía que ver con una sensación incluso, diría yo, de catarsis, ¿no?
me acuerdo yo que sentía lo mismo, una cosa de este país tan sinvergüenza, una catarsis colectiva, y de que siempre nuestros derechos eran avasallados por la empresa privada, o sea, como que el mercado siempre ganaba, ¿no? Y una serie de elementos que fuimos perdiendo en este modelo neoliberal. Pero efectivamente la visión de la narrativa del estallido también va cambiando la narrativa también de Carabineros, que también han hecho una estrategia hormiga, ¿no? De los niveles de valoración de Carabineros hoy en día no son igualables al estallido. Entonces yo no sé si digamos, habría que entender el estallido desde una pérdida digamos, de la confianza institucional y de una cosa más, digamos, paternal, o sea, perdemos la sensación de un Estado que nos protege. Y que nos otorga todo. Claro, exacto, y que en el fondo, y que pierde poder sobre el ciudadano. No estoy tan segura, digamos, de eso. Tengo la impresión de que igual ha habido una campaña, digamos, la novelista Diamela Altita habla de una pedagogía al rechazo, pero yo creo que han habido varias pedagogías, pedagogía al rechazo, al primer proceso constitucional, pero también una pedagogía del miedo, una pedagogía, y este miedo, digamos, va asentado con una serie de leyes que ha tomado un gobierno de izquierda, justamente retomando la idea que planteaba Cristian de esta confusión de las agendas, ¿no? O bien un gobierno de izquierda que ha tenido que forzarse, o le gustó forzarse, no lo sé, a desarrollar una mano dura, una estrategia mano dura, y frente a eso evidentemente hay mucha ciudadanía que ya no, digamos, pudiese no sentirse partícipe de hacer movilización. Hubo mucha represión también a quienes participaron en el estallido social, entonces hay una pedagogía ahí peligrosa, diría yo, de entender el reclamo de los derechos hacia, digamos, una cosa más de delincuencia. Entonces, creo que reclamos que continúan hasta el día de hoy. Exacto, se ha construido una narrativa que todavía no se logra revertir con respecto de que eso solamente fue un estallido delincuencial y no, digamos, una manifestación social, sí, digamos, de colapso social, institucional. Yo creo que le llamé cívico-institucional. Entonces tengo la impresión de que yo tampoco haría una variable tan directa en política de pérdida, digamos, de la concepción de la autoridad, y por eso hay tanta delincuencia. No, yo tengo la impresión de que a lo mejor podrían haber otras variables que incidan. Actualmente tenemos situaciones que buscamos combatir, la delincuencia, por supuesto, la inseguridad que se vive en Antofagasta, y para eso tenemos recursos para poder crear distintos planes, distintas políticas públicas, y el municipio puede llegar a contar con fondos, con recursos. Actualmente el alcalde, de acuerdo a lo que él menciona, ¿cierto?, en sus palabras se ha visto enfrascado en una falta de apoyo de su consejo municipal, y debido a eso no ha logrado desarrollar ciertos proyectos y movilizar algunos recursos. Sin embargo, de igual manera está la estrategia del trato directo, que sí se ha utilizado bastante en la actual administración. Me parece que tenemos un extracto a continuación que podríamos analizar, también lo habíamos revisado en el primer capítulo. Trabajo. Lo que no me ha ayudado mucho es el consejo municipal. Por ejemplo, ellos me dejaron a la ciudad, ¿no? Ellos piensan que me dejan a mí, pero en realidad dejaron a la ciudad sin festival para el 14 de febrero. Han rechazado y se han abstenido cuántas veces los contratos de recolección y de barrido. Entonces a ellos les da lo mismo ver la ciudad sucia, exactamente lo mismo, le da lo mismo a la gente, porque además a ellos los mandan sus partidos políticos, ellos le tienen que consultar a su jefe, a su senadora, a sus diputados, a sus diputadas, quiénes son sus jefes y quiénes al final son los que dictan qué es lo que tienen que votar o no. Oiga, alcalde, en esa... ¿Eso será tan así, concejal Waldo? La pregunta a los asesores. La gente. El alcalde usa una retórica mentirosa primero que todo, porque es falso en cuanto al rechazo. Por ejemplo, el ejemplo que da del festival, o sea, todos vimos como el festival del 2023 tuvo grandes falencias administrativas. Hay una investigación de la Contraloría justamente por posibles delitos que después tienen que ir a la Fiscalía para poder revisar si realmente hay delitos al respecto. Hubieron unas tranzas muy raras también. Por lo que la rendición fue rechazada. Exactamente. Después
el Festival 2024 tenía que hacer por un proceso de licitación, como la ley lo mandata. Él quería que les pasáramos recursos sin ninguna propuesta de cómo se iba a hacer. Trato Directo no podía hacerlo, si lo hacía era realmente legal. Entonces yo creo que lo que usó el alcalde en enero del 2024, este año, fue justamente sabiendo que nosotros no podíamos aprobar esa situación porque nos hacíamos cómplices de una posible falta, decidió hacerlo para justamente rechazáramos y tener la justificación y responsabilizarnos nosotros su falta de planificación y capacidad de hacer el Festival 2024. Nosotros aprobamos todos los primeros tratos directos de barrido y de recolección. La semana pasada aprobamos un nuevo contrato, un trato directo, justamente porque entendemos que la ciudad no puede quedar sin barrido y sin la limpieza. Hoy ya los funcionarios municipales son los que están haciendo apenas el aseo, porque tampoco pudieron prevenir, y también hubo una situación de la licitación que era difícil prever por lo demás. Pero cuando rechazamos o cuando nos abstuvimos realmente para que él lo pudiera aprobar los otros tratos directos, habían condiciones que no daban garantía de transparencia y o sea, él fue como concejal fue uno de los principales que cuestionó el uso de los tratos directos, inclusive dando a entender que había corrupción de esos tratos directos. Con las luces. Y hoy día se volvió el alcalde de los tratos preferente directos. de los tratos directos. Entonces, hay una retórica bastante mentirosa de tratar de traspasar la responsabilidad a cualquiera que pueda haber por delante, y es sumamente fácil desmentir esas mentiras que hace. Claro, por eso el alcalde no da entrevistas, al menos que tenga la seguridad que no va a tener una contrarrestación. O sea, les digo a ustedes, difícilmente va a venir acá. Invítenlo para que él pueda dar pero con seriedad y pueda ser debatido sus argumentos, porque él no va, por eso su medio de comunicación más preferente de sus redes sociales, porque ahí nadie le puede debatir. Doctora, respecto a esta figura de ser independiente, ¿uno realmente es independiente solamente por no contar con un partido político? Sí, bueno, se ha levantado harta literatura de esto, los medios locales también lo han hecho. Salió un artículo bastante interesante, creo, ayer en el EMOL, que hablaba justamente de de esta independencia política, y plantea un poco lo que también yo vengo diciendo en algunas columnas, esta independencia, digamos, asociada a alguien que nos ha apoyado en el partido político, se sale, pero finalmente igual va por cupo, digamos, del partido político. Entonces, un poco la idea es de qué manera digamos, habría una erosión de la democracia si no hay un sustento que son los partidos políticos, sino que en el fondo es esta especie de independencia política. Podríamos hablar también de la independencia política durante el primer periodo del proceso constituyente, pero pareciera que digamos que se da eso. Y yo quisiera agregar a lo que dice Waldo con respecto a la estrategia del alcalde, que es algo que a mí particularmente me molesta, pero también a veces la veo en la estrategia del gobernador. Esta idea de salirse de la política, yo le llamo estrategia Martín Vargas, hablar en tercera persona. Esta idea de salirse de la política cuando la gente que está en cargos políticos hace política. Porque la polis, ¿qué es la polis? La ciudad, ¿no? Entonces no puede ser que la gente, digamos... Ignorar la base. Digamos, se sienta apolítico cuando ejerciendo un cargo político. O sea, vivimos como en el mundo al revés. Entonces, a mí me preocupan estas estrategias lingüísticas en las cuales la gente no asume las responsabilidades, y eso es inmadurez política también. Entonces, yo tengo la impresión que Waldo tiene razón. O sea, el culpar al empedrado es fácil, pero el responsabilizarse, en este caso del excesivo tratos directos, me parece que sería cuestionable en su discurso. Sí, justamente hay algo ahí que me llama la atención, porque no todo está tan malo en este sistema. Igual hay ingresos que llegan a la municipalidad por parte del casino. Tengo la cifra exacta. Dígame la Javiera. Un total de 11.678 millones pagó en impuesto, por ejemplo, el casino Enjoy Antofagasta en 2023. Lo que más que el royalty para este año. E incluso este año 2024 espera aportar 17.553 millones. Es una cifra enorme. Por definición, yo tengo tendencia a creer que Antofagasta no es una comuna pobre. No. Si está esta reacción ante, si está este manto de duda que quiere poner el alcalde, y justamente la multiplicación de los tratos directos, los recursos, hay fuertes chances que se desperdicien.
¿cuál puede ser una medida para que esto no vuelva a suceder de aquí en el futuro? Porque ese dinero que entra por parte del casino, simplemente por parte del casino, debe tener una cierta traducción en la realidad, y el actor principal acá es el municipio. Municipio, O sea, gobierno a eso- regional y fisco. A eso hay una sola respuesta. Una gestión eficiente. La primera autoridad comunal. O sea, no hay otra respuesta a eso. Que tenga la capacidad técnica y también política también de poder desarrollar los proyectos que Antofagasta necesita. Por eso bueno, ahora voy a hablar un poquito de la candidatura de Pablo. El eslogan es vivir como producimos, o sea, los recursos los tenemos. Lo que no tenemos es autoridades que sean capaces de gestionarlos y invertir estos recursos como corresponde. Justamente. Bueno, yo creo que eso también va de la mano, supongo, con una propuesta también a concejal que va sin duda a apoyar al alcalde, porque un alcalde solo es bastante difícil. Para hacerlo breve, en la configuración del consejo hoy en día, ¿usted cree que se va a repetir en el consejo que viene o los partidos políticos van a estar más presentes? En todos los municipios también se producen situaciones similares a las que se viven en Antofagasta. ¿Tendrá que ver con la estructura municipal? Es que, por supuesto, los concejales somos contrapeso a la autoridad del alcalde. Y eso es la definición básica de un concejal. Somos los fiscalizadores de la gestión del alcalde. No estar en crítica al alcalde o no tener... Que hay que ejercer su buscarle el función, aspecto que no va a funcionar. Por supuesto. Ahora, la diferencia es que si el alcalde está dispuesto a escuchar y resolver los problemas o a enfrentarse directamente con el consejo. Entonces, es más, yo con Luis Aguilera, por ejemplo, que del otro sector político tengo una muy buena relación y no hay diferencia ahí, pero hemos coincidido en estas malas gestiones que se han hecho. Entonces, eso es natural dentro de este mundo, es necesario inclusive el contrapeso, inclusive el contrapeso ciudadano, también a los concejales y también al alcalde. Francis, su reflexión final después de esta breve discusión. Sí, con respecto a esta discusión, la verdad es que la concentración de poder es peligrosa, eso se sabe incluso en las organizaciones privadas. Entonces, evidentemente, yo no sé si hay una dialéctica igual de que haya siempre tensión entre la autoridad y el consejo. O sea, no sé si habrá una relación dialéctica necesariamente, pero efectivamente el consejo está para la fiscalización, para digamos, no aceptar esta concentración de poder que sería manifestada en estos tratos directos, ¿no? Y fortalecer los proyectos, porque la sensación que queda hace varios periodos de municipios que hay sequía de proyectos, y por eso la enorme cantidad de dinero que entra a la región simplemente, digamos, no se gasta porque no hay una planificación estratégica de la gobernanza pública, y eso hay que hacer. El buque tiene flote, lo que no tiene un capitán. Justamente algo que se ha mencionado bastante. Esperemos que en las elecciones de octubre podamos dilucionar un poco de lo que es esta problemática y ver finalmente lo que todos queremos: obras, una buena infraestructura, una buena base y proyectos que no solamente se anuncien, sino también que funcionen a largo plazo. Sí, no, absolutamente. Por eso quería, Waldo, para agradecer de haber aceptado la invitación. ¿Cuáles son sus palabras en relación con el candidato que lo coronó de su partido en cuanto... Porque debe hacerlo, yo creo, ¿no? Tiene una opinión sobre aquello. Arquitecto Ahí tiene su minuto antes que se Como usted dice, el arquitecto Pablo Iriarte, bueno, ya es conocido, es mi candidato, fuimos dirigentes juntos, estudiantil y político, tenemos una carrera larga en el desarrollo. Y yo creo que Pablo tiene que demostrar, mucho que mostrar. Cuando fue consejero regional, se creó la Comisión de Vivienda que permitió destrabar y desarrollar grandes proyectos inmobiliarios sociales y que fue replicado en todo el país. De hecho, Pablo viajó y ese habla de la capacidad de crear soluciones cuando la ciudadanía y nuestra ciudad lo necesita. Yo creo que esa es una de las principales características de Pablo, y la capacidad de conversar con todos. O sea, eso es porque nos quieren poner como un extremo y no lo somos. Hemos sido capaces de conjugar. De hecho, una consejera regional de derecha, UDI, de Calama, cuando Pablo lamentablemente perdió la reelección de consejero regional, lo despide y le da un gran agradecimiento porque reconoció su gran capacidad de Pablo de llegar a acuerdos y de construir soluciones a la ciudadanía. La ex consejera Alejandro Lidia, hoy día candidata en Calama. Gracias, concejal Waldo Valderrama. Gracias
Doctor en Ciencias Políticas Francis Espinosa, por estar presentes en Radar. Muchas gracias. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, pero no se pierdan un nuevo capítulo porque vamos a seguir profundizando sobre los recursos que recibe el municipio de Antofagasta y qué es lo que podemos hacer con ellos. Nos vemos entonces el lunes y el próximo invitado es Camilo Kong, me parece. No, nos vemos miércoles. Y la invitada este miércoles, exactamente. Y es la presidenta regional de Evópoli, Yantel Calderón. Y le hicimos un spoiler de lo que van a ver el siguiente lunes también. Así que estén muy bien. Muchas gracias. Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local. Esto fue Radar.